Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y este es el espacio periodístico que otorga voz a los científicos de Latinoamérica que desentrañan los secretos del clima y analizan las mejores estrategias para hacer frente a sus alteraciones. Hoy tendremos un programa de altura, pues desde Perú nos acompaña la doctora Beatriz Fuente de Alba del Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. ¿Cuáles son las características de esos ambientes? ¿Cómo responden al cambio climático y por qué debemos cuidarlos? A continuación, daremos respuesta a esta y otras preguntas aquí en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Pero primero echemos un vistazo a lo más actual sobre el clima en el mundo. Comenzamos. El punto de no retorno en la crisis climática podría estar a la vuelta de la esquina, de acuerdo con un análisis publicado por la Organización Meteorológica Mundial a finales de mayo del 2021. El documento indica que actualmente hay un 44% de probabilidades de que antes de los próximos 5 años la Tierra se caliente 1.5 grados Celsius. Este aumento de la temperatura es con relación a los niveles preindustriales y constituye el límite establecido en los acuerdos internacionales de cambio climático. Entre 2009 y 2019, el porcentaje de energía generada con combustibles fósiles únicamente descendió de 80.3 a 80.2%, reveló un reporte del grupo REN 21. Esto significa que la humanidad sigue enganchada al petróleo, al gas natural y al carbón, pese a que en la última década las fuentes limpias y renovables de energía han estado más disponibles. En un evento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, Bill Gates reconoció que los pequeños agricultores producen constantemente innovaciones frente al cambio climático. Ayudarlos a invertir en una agricultura más resiliente es esencial para lograr los objetivos del desarrollo sostenible y evitar una crisis económica catastrófica, dijo el magnate, quien a través de fundaciones ha donado recursos a las causas de la FAO. A lo largo y ancho del planeta, la vida se abre camino en las alturas. Nos referimos a los ecosistemas que crecen en las cadenas montañosas por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y si hay un país que destaque por este tipo de ambientes, ese es el Perú. En particular, los ecosistemas de montaña en el Perú se mantienen como ecosistemas, es decir, no hay una intervención o una transformación por parte de la gente, sobre todo arriba de los 3.800 metros. Y llegan hasta más de los 6.000 metros, que es el pico más alto que tenemos en Perú, que es el Huascarán. Por supuesto, estos picos y estos niveles más bajos cambian dependiendo de cada país. Los ecosistemas de montaña ocupan el 20% de la superficie terrestre y nos proveen de diversos beneficios. En general, uno de los servicios más importantes es el hídrico. Son cabeceras de cuenca y se capta el agua, de ahí se distribuye el agua, es un regulador de picos. Entonces, si tenemos buenos ecosistemas de montaña y hay una gran lluvia, esos ecosistemas regulan, evitan que haya una inundación repentina, a diferencia de cuando están en una mala condición. Estos sitios proporcionan 80% de los recursos de agua dulce del planeta y además constituyen la fuente de subsistencia de millones de personas. Ahí desarrollan sus principales actividades económicas. En el caso de la zona andina es súper importante para la actividad ganadera porque dependen de los pastos naturales. En esta parte del continente los principales pastizales están en las partes más altas. Tenemos todo un tema alrededor de la regulación de carbono para mitigación y adaptación de cambio climático. En estos sitios tenemos turberas importantes que almacenan en sus suelos grandes cantidades de carbono. Y en fin, ¿no? Otro de los servicios más importantes son los servicios culturales que permiten todo lo que es turismo, ¿no? Esta belleza escénica que pueden tener las montañas, especialmente en zonas protegidas, es invaluable. De hecho, se calcula que el 12% de la población mundial vive en un ecosistema de montaña y otro 50% depende directa o indirectamente de ellos. Sin embargo, a pesar de su importancia, los ecosistemas se enfrentan una serie de amenazas.
que afectan el futuro de la humanidad. Las principales amenazas para los ecosistemas de montaña desde hace muchos años son las actividades extractivas humanas. En esta parte, en la zona andina, en las montañas se almacenan también grandes reservas minerales. Entonces la actividad minera transforma el paisaje y al transformarla elimina mucho de los ecosistemas que están presentes. Tradicionalmente, los bosques de montaña han sido ampliamente amenazados para extracción de leña, para consumo y en algunos casos algunas especies que son valiosas también se extraen para fines comerciales. Entonces hay algunos temas de deforestación, depende de la gravedad de qué parte de la montaña estemos hablando, y en general este mal uso que se puede hacer de los ecosistemas de montaña. Aquí tenemos bosques, tenemos matorrales, tenemos estas zonas más de turberas, tenemos pastizales y depende del tipo de manejo. A esta lista se le ha sumado un nuevo enemigo, el cambio climático. Aunque ya sabemos que a nivel mundial ha aumentado en promedio 1 grado centígrado la temperatura, en las zonas de montaña ese es un promedio mundial. En las zonas de montaña esto pueden ser 3 o 4 grados centígrados. Y eso en realidad es muchísimo si estamos hablando de promedios. Entonces, ¿cómo responden los diferentes tipos de ecosistemas de montaña al cambio climático? Es algo que no hemos estudiado lo suficiente. Hay algunas evidencias de este recambio de especies que hay, pérdida de especies, pero esto a su vez impacta en todo este servicio de regulación hídrica. Estas alteraciones golpean de manera distinta a los diversos países y en algunos casos el escenario se pinta muy complicado. Y por ejemplo en Perú, nuestra costa es un desierto. Toda el agua de la costa depende de lo que se captura en la zona de la sierra. Entonces tenemos más de la mitad del país, estamos hablando de más de 15 millones de personas, tal vez 18 millones de personas que dependen del agua que se capta en las montañas. Entonces, el tema de cambio climático y cómo impacta a los glaciares, pero también al resto de ecosistemas de montaña, es fundamentalmente una amenaza para la forma de vida en nuestro país, de la gente de la costa, pero también de la gente que depende y que vive en las zonas de montaña. La problemática se agrava aún más cuando consideramos el papel de la ciudadanía, que muchas veces desconoce lo que está pasando río arriba o corriente abajo. En el caso del ciudadano de la costa, muchas veces está aislado, vive como una suerte de burbuja urbana y no se da cuenta de dónde viene el agua que consume. Y no tenemos suficientes campañas de sensibilización alrededor de eso. Este tema del déficit hídrico es algo que se está empezando a discutir y a reconocer, pero requiere que el ciudadano urbano de la costa sea mucho más cuidadoso en el uso del agua, porque nos va a costar caro en el futuro. Hay ríos enteros que están destinados solamente a proveer agua potable a Lima. Eso afecta gran parte de la sierra, ecosistemas y medios de vida. Ahora, el ciudadano urbano de la sierra a veces tiene la naturaleza tan cerca, pero no sale a verla y tampoco reconoce esa relación, pero es un poco más fácil de trabajarla porque tú ves las montañas y eres un poco más consciente de dónde está viniendo el agua, porque bueno, tienes la lluvia, tienes, ¿no?, como les digo, la naturaleza, pero también hay todo un trabajo que hacer en ese sentido, porque el impacto principal va a ser el tema del agua, sin lugar a dudas, y riesgos de este tipo que incrementa el cambio climático. Sobre los ecosistemas de montaña hay otros efectos del cambio climático mucho más raros, pero también mucho más dramáticos. Perú ha vivido al menos uno de ellos. En Perú, como en todos los Andes, ocurre este fenómeno que le llamamos del Niño. Cada cierto número de años, que ha ido en incremento con el cambio climático, y hace pocos años tuvimos algo que se llamó el Niño costero, que afectó no a la parte alta de la cuenca ni a la parte baja, sino a la cuenca intermedia. Y lo que hizo fue activar quebradas con agua que hace 50 años no había. Y eso provocó una serie de inundaciones sin fin, afectando a miles de personas. Y esto se debió a que no habían ecosistemas que mantuvieran el servicio, la protección y evitaran la erosión. Entonces el problema es que se activa la quebrada, es decir, hay un riachuelo que de pronto se convierte en un río, donde se ha construido en los alrededores, pero además se ha transformado todo y lo único que tienes es tierra.
Entonces no solamente llega el agua, sino que llega un aluvión o un huaico, como le decimos aquí en Perú. Hasta ahora hemos visto que los ecosistemas de montaña son extremadamente sensibles a las modificaciones en el clima, pero al mismo tiempo sus características los vuelven una excelente herramienta de mitigación del cambio climático por su papel en la captura de carbono. Hay estudios recientes, tenemos un compañero en Ecuador que ha hecho un trabajo súper interesante sobre esto y ha hecho una revisión hay varias revisiones que muestran que la zona amazónica ya es difícil que capture mucho más carbono del que tiene, excepto zonas deforestadas que se recuperan. Pero quienes todavía en este tema de cambio climático tienen mucho carbono por capturar son las selvas de montaña, ¿no? Nosotros le llamamos yungas, son un poco más húmedas y estos son bosques frondosos, hermosos, que además mantienen una biodiversidad maravillosa, como los anteojos, que es uno de los emblemas en estas zonas. Ahí juegan un rol muy importante porque son árboles que siempre tienen más capacidad de captura de carbono para estas estrategias de mitigación. Todo esto es posible en la parte oriental de las montañas peruanas. Del otro lado, la historia es distinta, pero también con un gran potencial. Si pensamos en la vertiente occidental, los pastizales siempre son subvalorados, ¿no? Porque uno ve pasto, además en época seca tiene un color más parecido a tierra que a verde, entonces bien amarillento, pero en sus suelos logran capturar carbono, no en tasas tan importantes como un bosque, pero siguen siendo importantes en esta función de regulación climática y mantener las turberas, que ellas son almacén de carbono. Ahí lo que tenemos que hacer es evitar que se libere el carbono, más que capturar nuevo. Cumplen ese rol, pero es más importante asegurarnos que eso siga siendo un almacenamiento, ¿no? Es como evitar quemar un bosque. Hay que evitar que se emita más CO2 en estos espacios. Aún lejos de las montañas, todos podemos contribuir a la conservación de sus ecosistemas y al respecto Beatriz Fuentealba destaca 3 acciones. El poder principal que tenemos como ciudadanos es elegir bien, por ejemplo, productos en el mercado, ¿no? Esto no está exclusivamente en ecosistemas de montaña, no está tan remarcado, pero es importante tener conciencia de la selección, a veces incluso en la marca que uno compra, ¿no? Hay mucho desperdicio de recursos alrededor de la producción y hay muchas alternativas, no solamente orgánicas y de sello verde, sino hay mucho esta conciencia de comprar en mercados locales, ¿no? Y tratar de evitar, si tú tienes, no sé, manzanas que se cultivan en la zona, en lugar de comprar las importadas que vienen de muy lejos, ¿no? Ese tipo de acciones son súper poderosas y no están suficientemente propagadas, ¿no? En temas de ecosistemas de montaña, como digo, esta conciencia de dónde viene el agua y de no desperdiciar el agua es una acción bien importante pensando en generaciones futuras. Y digamos, hay toda esta conciencia ambiental en relación a manejar mejor residuos sólidos, hacer reciclaje, cambiar focos a focos ahorradores. O sea, esto no es solo ecosistemas de montaña, estamos hablando de temas, el cambio climático no se controla solo en una región, hay que tener una estrategia siempre integral. Beatriz Fuentealba es realista y admite que estas estrategias no van a revertir del todo el cambio climático, pero sin duda nos dan la esperanza de un futuro mejor. El proceso del cambio climático ya está acelerándose. Ya las oportunidades que tuvimos de frenar este tiempo pasaron y nuestros países todavía no son capaces, y especialmente los países desarrollados, que son los que tienen el mango de la sartén, no están tomando las medidas que deberían. En el caso particular de las montañas en el Perú, el efecto más notorio, donde la gente se pone más triste, y obviamente no solo en el Perú, es la pérdida de glaciares. Pero hay toda una cultura andina que se ha creado, transformado, evolucionado en la montaña, y son también los primeros impulsores de medidas de adaptación ante estas situaciones. Entonces, son esa gente en la que a mí me da optimismo. Son ellos los que en la vida cotidiana no necesariamente hablan de cambio climático, dicen
están haciendo grandes investigaciones, pero en su día a día se adaptan a estas condiciones y son los que nos dan una ruta súper interesante de por dónde deberíamos ir, ya no necesariamente para frenar completamente el cambio climático, que hasta cierto punto no está en nuestras manos, sino en empezar a adaptarnos y generar estrategias que nos permitan salir adelante de lo que se viene. Muchas gracias por habernos acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo, nos vemos a la próxima.